Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Este día le vamos a trabajar a esta tarjeta Tecon para resolver el problema de imagen invertida. Le vamos a hacer otra serie de conexiones con el fin de solventar esta falla. Cabe mencionar que en la actualidad tenemos 5 alternativas para resolver este problema. La primera es entrando a los parámetros y modificando el parámetro mirror, y con esto pues comúnmente se sabe resolver, aunque no siempre funciona. Número 2 es utilizar la consola Secure CRT y a través de comandos cambiar el panel asignado a dicha tarjeta mainboard. Número 3 es utilizar el software Butcher, aunque este se obtiene únicamente en los cursos que ellos otorgan, y así pues de una manera más práctica poder invertir el panel acá como estás observando. Número 4 es modificando la memoria EEPROM a través del programa hexadecimal para colocar una configuración diferente y surjan efectos en la imagen. Y número 5 es trabajar directamente hacia la tarjeta Tecon, que es lo que hoy vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, si estás interesado sobre la información que voy a presentar este día, quédate pendiente del video. No te olvides de dejarnos un like y de compartir nuestros videos en tus redes sociales. Si no te has suscrito, suscríbete y así vas a estar pendiente de todos mis videos. Muy bien amigos, comenzamos. Muy bien amigos, entonces, lo que ha sucedido con este televisor es que hemos reemplazado la tarjeta mainboard, porque la original estaba completamente dañada. Pero este problema también sabe suceder cuando reemplazamos tarjetas Tecon o reemplazamos un panel dañado o quebrado, porque las configuraciones entre ambas tarjetas son diferentes. Entonces, los que nos dedicamos de lleno a este tipo de reparaciones, sabemos que entrando a los parámetros y modificando el parámetro mirror, resolvemos este problema. Pero también sabemos que no siempre funciona, debido a que muchas veces las tarjetas no traen soporte para guardar la información que hemos querido grabar. ¿Ok? Desconectamos el televisor, lo conectamos y él continúa con la imagen de cabeza. Entonces hay otras alternativas. También hace algunos años en el canal dejé un video donde enseñé que a través de un generador de frecuencia y una extensión podíamos entrar a los parámetros para realizar dichos ajustes. Si tú necesitas esto, ahí abajo en la descripción del video estará el link de ese tutorial para que tú también puedas hacerte de estas herramientas. Cabe mencionar también que ya en la web se encuentra el control original de LG para entrar al menú de servicio. Pero lo que nosotros vamos a hacer en este video es trabajar directamente a la tarjeta Tecon. Como dije, estas son otras alternativas que nos pueden dar buen resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente desde el lugar donde se encuentra el fusible. Ahí está marcado desde el pin que nosotros vamos a comenzar a contar hacia la derecha, 9 y 10 pines. Aquí tenemos efectivamente pin 9 y 10 son los que corresponden a las configuraciones del panel. En este caso tenemos la configuración Heida y Besa en el pin 9 y Mirror en el pin 10. Entonces, ¿qué hacemos con Heida y Besa? Tomamos lectura a ese pin y si encontramos 0 voltios, entonces le inyectamos 3.2 y si encontramos 3.2, conectamos un cable directamente al negativo tierra chasis. Es lo mismo que se hará con el pin número 10. Si encontramos 0 voltios, entonces nosotros vamos a inyectar 3.2 y si encontramos 3.2, entonces vamos a colocar un cable a negativo tierra chasis. Cabe mencionar que no todas las tarjetas Tecon traen soporte para invertir mirror a través de la pata número 10. Por tanto, nosotros debemos de hacer las pruebas correspondientes. Como ya mencioné, estas son alternativas. En este tipo de tarjetas que traen la entrada de voltaje al lado derecho, de la misma forma, contamos el pin 9 y pin 10 y encontramos directamente los pines de configuración. Aplicamos exactamente el mismo método y deberíamos de ver resultados satisfactorios. Con respecto a las tarjetas que son Full HD es un tanto diferente porque ellas no traen soporte a mirror a través de la modificación de la Tecon, sino que habrá que trabajarle a los parámetros o habrá que trabajar directamente con la memoria EEPROM para poder realizar los ajustes correspondientes.
Entonces amigos, nosotros vamos rápidamente a poner manos a la obra. Ahí ves, ya está encendido el televisor. Muy bien, aprovechando acá, si yo tuviera problema de Heida y Besa, yo tengo que medir el pin 9 y mira, tengo 0 voltios. Entonces si yo le inyecto 3.2 voltios o 3.3 que comúnmente hay en estas tarjetas, resolvemos el problema. Entonces vamos a chequear el pin número 10 y como ves aquí no hay resistencia. En algunos casos sabe venir una resistencia. Para hacer este trabajo vale la pena que retires esa resistencia. Chequeamos acá al lado de la main, tenemos 0 voltios. Chequeamos acá al lado de la Tecon y tenemos 0 voltios. ¿Ok? La ausencia de la resistencia nos marca dos sectores, lado de la main y lado de la Tecon. En algunos casos, este pin que va al lado de la main no viene conectado, en algunos casos sí. Entonces, para poder hacer esta modificación, vale la pena que mejor retiremos la resistencia si es que se encuentra ahí. Entonces, ahora bien, ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a buscar 3.3 voltios acá. Efectivamente, ahí están. Y a continuación lo que toca es colocar un cable. Aquí es donde nosotros debemos de preguntarnos, ¿va al lado de la main o va al lado de la Tecon? Yo voy a realizar ambas pruebas para que tú tomes nota. Y así, al momento de que tú vayas a encarar este tipo de averías, pues no te compliques. Ahí como ves, efectivamente tenemos el televisor presentando el problema. Ahí está, con imagen invertida. Ahora sí, ya sabemos que vamos a colocar el cable y vamos a hacer la primera prueba. ¿Ok? Entonces amigos, procedemos a instalar y luego continuamos con el tutorial. Muy bien amigos, aquí como ven, efectivamente como he mencionado, he tomado 3.3 voltios desde acá con este cable y lo he hecho llegar principalmente al lado de la main. Ya mencioné, la resistencia marca al lado de la main y lado de la Tecon. Lo he colocado al lado de la mainboard. Entonces ahora sí, ya estamos listos para realizar la primera prueba. Tú toma nota sobre los cambios que van a ver y tú también lo puedes aplicar. Muy bien. Vamos a proceder a encenderlo. Perfecto, vamos a revisar. Ahí como ves, no hubo cambio. ¿Ok? Pero esto es porque, como ya mencioné, que en algunos casos esa línea no tiene conexión hacia las mainboard. En algunos casos sí. Entonces ahora toca conectar el cable directamente al lado de la tarjeta Tecon. Muy bien amigos, ahí como ven efectivamente ya está conectado al lado de la tarjeta Tecon. Ahora vamos a verificar si hay cambios. Ok. Ahí encendió. Miren, no tenemos el número de este lado y acá. Perfecto amigos. Efectivamente, ahora el televisor ha tenido el cambio esperado. Efectivamente, al realizar este trabajo, en la línea 10, como hemos mencionado, no vas a ver pérdida de resolución o mala presentación de colores, sino que todo queda trabajando de manera perfecta. ¿Ok? Tomen nota entonces, tienen que inyectar 3.3 voltios al lado de la tarjeta Tecon y con esto ustedes van a resolver este problema. Es el mismo trabajo que se debe efectuar en cualquier tarjeta Tecon de esta serie, pero también debes de saber que si no hay cambios no hay nada más que puedas hacer en este punto. Pero recuerda, todavía hay otras 4 posibilidades. Así es de que es de aplicar paso a paso lo que he enseñado y si no pues en otros tutoriales voy a enseñar las otras formas de resolver este problema. Muy bien amigos, nos vemos hasta el siguiente tutorial.